Hola, buenas noches. Por parte del Colegio de Nutriólogos de La Laguna, les damos la bienvenida a la sesión del día de hoy, que es Nutrición basada en evidencia, guía práctica para evaluar y aplicar la información científica. Les pedimos, por favor, que puedan tener sus micrófonos en silencio. Va a haber una oportunidad para que puedan tener preguntas al final de lo que es la sesión o escribirlas por el chat. El día de hoy tenemos al doctor Juan Ramos Treviño, que es químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es maestro en investigación clínica y doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Autónoma de Coahuila y ha realizado estancias académicas en laboratorios de investigación en México y el extranjero. Le damos la bienvenida al doctor para que nos pueda guiar con su increíble ponencia. Hola, muchas gracias por la presentación. Supongo que se escucha ya todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación a la plática. Espero sea de su agrado y que podamos, pues, aprender algún par de cosas en este momento. Y de lo que vamos a estar platicando en este ratito, pues, es sobre nutrición basada en evidencia. Traté de acomodarlo como alguna guía práctica para evaluar y aplicar información científica, que posiblemente sean como algunos conceptos que ya han revisado durante su carrera, tanto en metodología de la investigación o seminario, pero bueno, vale la pena de vez en cuando dar algún repaso. Entonces, para iniciar, me gustaría, a ver aquí, empezar con esta imagen, que es una imagen de la revista Nexos, que dice la ciencia deficiente que justificó el uso de la ivermectina en la Ciudad de México. Y dándoles un poquito de contexto sobre esta imagen que incluso me gusta utilizar en mis clases, hace algunos años pues sufrimos la pandemia del COVID-19 y en sus primeros, pues en el inicio, cuando recién todavía no había como que mucha información al respecto sobre cuáles eran los métodos de transmisión o cuáles eran los posibles tratamientos que podían utilizarse para poder combatir la enfermedad, había algunos artículos o algunas investigaciones que señalaban que el usar este compuesto, la ivermectina, que básicamente es un antiparasitario, mostraba cierto, pues, evidencia o mejoría en algunas pacientes o personas que lo consumían asociado al cuadro clínico del COVID-19. Básicamente, muchas de aquellas personas que defendían mucho el uso de este medicamento se basaron en una investigación en el cual justamente se estaba evaluando el efecto que podía tener este compuesto, pero sobre la replicación del virus utilizando un modelo in vitro. Entonces, utilizando ellos células en una caja Petri y proporcionando el compuesto de ivermectina, pues, ¿qué es lo que se encontró? Que en efecto había una disminución en la replicación del número de copias del virus y los autores de esta investigación concluían que, en efecto, este fármaco antiparasitario podría tener un efecto, pues, antiviral o capaz de inhibir la replicación del virus. Pero ¿cuál es el detalle en esta situación? Pues bueno, que en la Ciudad de México, como parte de unos kits que se distribuían como parte de los programas de salud pública, estos kits anti-COVID incluían pues justo también el fármaco de la ivermectina. Eh, Acción que fue muy cuestionada, e incluso fuimos ahí blanco de varios cuestionamientos a nivel internacional, porque básicamente no había como una investigación sólida o no había suficiente evidencia científica que pudiera comprobar que justo el fármaco aún y cuando mostró esta inhibición en la replicación del virus a nivel in vitro, pues ya cuando estamos hablando en seres humanos, el efecto no iba a ser el esperado o no iba a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese escenario? Y esta imagen vamos a verla un poquito más adelante, que si se fijan que esta es la pirámide de la generación del conocimiento, bueno, del peso de la evidencia en conocimiento científico, podemos encontrar que, pues básicamente se saltaron desde la base, que son los estudios que se hacen en laboratorio o con animales o que no incluyen con seres humanos y se fueron hasta la práctica clínica, ¿sí? Se saltaron diferentes etapas que nosotros vemos por aquí y que pues eso supone pues un problema sobre todo pues de salud pública o de cómo se administraron los recursos en ese momento. A ver, vamos a ver aquí, láser. Bueno, entonces, para introducir la plática, pues las ciencias de la salud deben de basarse en la evidencia,
deben de basarse todas las decisiones o toda la información que podemos tener al respecto. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, pues, es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de intervenciones seguras, efectivas y sobre todo fundadas en datos confiables. Imagínense nosotros aquellos escenarios en los cuales tomáramos decisiones de forma arbitraria o basadas en, digamos, saberes ancestrales o únicamente en datos o información que se divulga de persona a persona. Pues bueno, no es prácticamente que estemos aplicando un método científico en ese tipo de aplicaciones o ese tipo de intervenciones. Por lo tanto, todos aquellos características, tanto en diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etcétera, de alguna enfermedad, pues deben de fundamentarse de forma muy sólida en datos confiables. Entonces, basado en esto de esta práctica que es de medicina basada en evidencias, pues surge también la nutrición basada en evidencias. ¿Qué es la nutrición basada en evidencias? Pues implica el utilizar la mejor evidencia científica posible, junto con la experiencia clínica y las preferencias del paciente para llegar a tomar decisiones en la práctica profesional. ¿Y por qué es importante considerar este aspecto de la nutrición basada en evidencia? De entrada, porque la práctica clínica cambia constantemente con la evidencia, ¿sí? Tal vez desde nivel diagnóstico, desde a nivel de intervenciones, desde a nivel de nuevas combinaciones de tratamientos, desde la actualización que puede darse en aspectos relacionados a diferentes tendencias que puedan estarse dando en otras partes del mundo, pues bueno, es importante mantenernos en constante actualización. Entonces, el estar nosotros constantemente actualizándonos, pues va a ayudar también a mejorar la calidad de las decisiones nutricionales que se puedan tomar dentro de la práctica y además, pues previene la aplicación de intervenciones que no tengan un sustento científico y que además puedan ser potencialmente dañinas. Y sobre todo en la parte nutricional, que hay muchos mitos al respecto que se van transmitiendo a lo mejor pues por redes sociales o ahora pues con eso de influencers que pueden llegar a dar ciertas opiniones y que muchas de las veces carecen de un sustento científico y que desafortunadamente tienen un alcance muy grande en la población. Y pues bueno, es importante saber, ustedes como profesionales de la salud y directamente como nutriólogos que están directamente en contacto con el paciente, pues puedan estar actualizados en temas al respecto. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos. Si estamos hablando de la nutrición basada en la evidencia, bueno, ¿de dónde sacamos la evidencia? ¿De dónde sacamos la información para poder mantenernos actualizados y si queremos investigar sobre algún tema en específico? Hay diferentes clasificaciones de las fuentes de la información, pero aquí vamos a manejar la clásica que es basada en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Cuando estamos hablando de una fuente primaria, estamos hablando de artículos científicos en los cuales la información es original y directa, ¿sí? Es decir, es el paper, es la investigación publicada directamente como producto de alguna investigación o de alguna tesis, pero tal cual se describen las características del experimento, de la población, cuáles fueron las mediciones, si se sometió a algún comité de bioética, cuál es tiene el cuerpo de una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión, una conclusión y un apartado de bibliografías. Entonces, son artículos científicos publicados en revistas que son revisadas por pares y que presentan los resultados de investigaciones originales. Es así, ahora que directamente los datos de cómo fueron tratados y cómo fueron analizados, tomados de poblaciones o algún tipo de modelo biológico. El segundo tipo de clasificación, bueno, es una fuente secundaria. Cuando estamos hablando de fuentes secundarias, hacemos referencia ya a artículos que propiamente se encargan de interpretar, analizar o resumir la información de las fuentes primarias. Es decir, es un conjunto de fuentes primarias, de artículos, de intervenciones que puede ser de diferentes tipos, pero que ya se engloban precisamente en revisiones sistemáticas, en metaanálisis o artículos de revisión. Este tipo de fuentes secundarias pues nos ayudan bastante al momento de querer nosotros pues indagar sobre algún tema, tratar de ver cuáles son tendencias o cuáles son, digamos, algún tipo de intervención o el efecto que puede tener sobre algún tipo de resultado clínico, pues podemos iniciar con fuentes secundarias para darnos como que un panorama al respecto. O también podemos hacer uso de la fuente terciaria. La fuente terciaria, pues ya es la información más procesada, más resumida y presentada de manera más accesible y muchísimo más rápido.
¿Cuál puede ser un ejemplo clásico de la fuente terciaria? Pues podemos empezar simplemente con un libro de texto, una enciclopedia, una ficha técnica o el resumen de alguna investigación. Entonces, esta fuente terciaria ya nos ofrece los datos, pero ya muy sintetizados y pueden llegar a ser útiles para encontrar, digamos, información de manera rápida y sencillo, pero no nos proporcionan un análisis mucho más profundo ni una discusión crítica de la información que ahí se presenta. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos aspectos o la fuente que nosotros vamos a encontrar la discusión o vamos a poder hacer un análisis detallado de la metodología utilizada? Pues únicamente a partir de la fuente primaria. ¿Sí? Entonces, les voy a poner este ejemplo, que es un artículo de fuente, es una fuente primaria, es un artículo publicado en 1981, y básicamente aquí esta investigación nos señala café y cáncer de páncreas. Entonces, en este estudio en el cual se evaluaron a 369 pacientes en los cuales presentaban un diagnóstico histológico de cáncer de páncreas y 644 pacientes o personas control, el propósito del estudio pues era encontrar de qué forma se pudieran asociar diferentes variables sobre la presencia del cáncer. Y los investigadores en este artículo original encontraron una asociación muy fuerte entre el consumo del café y el desarrollo de cáncer de páncreas, ¿sí? El cual fue evidente en ambos sexos, tanto en hombres como mujeres. Entonces, a partir de esta investigación, los autores concluyen que se encontró una asociación que puede ser evaluada con otros datos, pero que ellos proponen refleja una relación causal entre el consumo del café y el cáncer pancreático, ¿sí? Y que el café puede ser tomado en cuenta como una posible causa de los casos de cáncer de páncreas en los Estados Unidos. Eh, Ese tipo de investigaciones cuando se publican pues llama mucho la atención porque de entrada muestran algún dato que puede ser muy relevante, pero que el siguiente paso es tratar de cuestionar diferentes aspectos relacionados a las conclusiones y sobre todo enfocado a la metodología y también ver cuál fue el diseño de la investigación. Pasan algunos años y evidentemente se siguen abordando el estudio de estas variables y tratando de ver pues más asociaciones. Y vemos aquí que en este metaanálisis, que estamos hablando ya de una fuente secundaria, publicado en el 2012, en este metaanálisis en el cual justo se abordaba la relación del consumo del café sobre el desarrollo de cáncer de páncreas, pues los autores parten de la premisa que desde 1981, un estudio de casos y controles mostró una asociación positiva entre el consumo del café y la presencia de cáncer de páncreas. Y desde entonces, diferentes estudios pues han presentado resultados inconsistentes al respecto. Entonces, basado en tomando en cuenta una metodología propia de una revisión sistemática y de un metaanálisis, se basaron no únicamente digamos, un grupo de personas, sino que tomaron en cuenta un número de tamaño de la muestra muchísimo más elevado y consideraron 37 estudios de casos y controles y 17 cohortes, ¿sí? Dando un total de análisis dentro de este estudio de 10.594 casos. Entonces, fíjense, nada más comparando los 369 casos que se tomaron en cuenta en este estudio y el cual llegaron a esta conclusión, pues acá lo que hicieron fue tomar estudios con características similares y respetando una metodología propia de un metaanálisis, que bueno, por más análisis y formas de analizar las variables, los autores concluyen que ese metaanálisis provee evidencia cuantitativa de que el consumo del café no está relacionado como un riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas, incluso a ingestas elevadas, ¿sí? Por eso la importancia de poder primero, como primera parte, identificar cuando nosotros estamos evaluando un artículo científico, ver qué tipo de fuente de información estamos nosotros analizando. Si se trata, como en este caso, de alguna fuente primaria, donde posiblemente tengamos un tamaño de la muestra más chico, más limitado, que si bien podemos hacer diferentes observaciones en cuanto al diseño metodológico, pero ya cuando queremos acercarnos o dar como o tener un panorama más general sobre alguna decisión clínica, hacer uso de fuentes secundarias como pueden ser metaanálisis o revisiones sistemáticas. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver este ejemplo que dice aquí. Dice, un nutriólogo clínico
necesitas saber si una dieta baja en carbohidratos es efectiva para controlar la glucosa en personas con diabetes tipo 2. Si nosotros nos vamos a una fuente de carácter primario, sí, pues podemos a lo mejor revisar un ensayo clínico aleatorizado, que es un ensayo de intervención en el cual vamos a tener un grupo de personas expuesto a la variable de nuestro interés y un grupo de personas bajo un placebo. Entonces, podemos ver en ese tipo de ensayos que tal vez tenga como objetivo comparar qué tan efectivo puede ser esta dieta baja en carbohidratos con respecto a una dieta estándar que nos pueda ayudar aquí como nuestro punto de corte para controlar la glucosa en pacientes con esta enfermedad, ¿sí? Simplemente para ver el diseño y algunas características de la población. Sin embargo, si quisiéramos irnos ya a lo mejor a un número más elevado, a información pues ya más, digamos, más densa o que nos dé mayor evidencia, pues podemos irnos directamente a una revisión sistemática, ¿sí? En el cual nos puede agrupar los resultados no solo de un ensayo clínico, sino de varios ensayos clínicos sobre dietas bajas en carbohidratos y ver el efecto que tiene sobre pacientes en diabetes, que estén presentando diabetes tipo 2. Pero si ya quisiéramos irnos únicamente como tratar de ver la información más resumida e irnos directamente a cuáles son las recomendaciones actuales en la región en la que este nutriólogo pues esté ejerciendo, pues podemos irnos directamente a un manual de tratamiento, ¿sí? Un manual de tratamiento de la diabetes tipo 2 que me pueda resumir cuáles son las recomendaciones basadas en la evidencia, ¿sí? Como las de ciertas asociaciones sobre cómo gestionar la diabetes con dieta y con medicamentos, ¿ok? Entonces, cada una de estas fuentes nos va a proporcionar información pues diferente y depende mucho del tipo del propósito que nosotros tengamos al momento de querer consultar alguna de ellas. Eh, Aquí le planteo la pregunta, ¿a cuál de ellas es necesario recurrir? ¿Sí? Pues todo depende del propósito que nosotros tengamos para la consulta y del contexto en el cual nosotros querramos utilizar la información. Si nosotros queremos hacer alguna evaluación de la fuente primaria, pues recurrimos a ella cuando necesitamos ver datos originales del experimento, del diseño de la investigación, si queremos evaluar datos específicos sobre la población, cómo se hicieron las mediciones, cuáles fueron criterios de inclusión, de exclusión, que a lo mejor nosotros queremos tomar en cuenta tanto para el diseño de alguna investigación o también irnos directamente a la conclusión y la discusión que los autores presentan en esa investigación. Si nosotros ya queremos obtener, como les mencionaba ahorita, un panorama más general de algún tópico al respecto, ya nos vamos a una fuente secundaria y aquí nosotros vamos a tener la capacidad, pues, de evaluar estudios que ya están organizados de cierta manera y buscamos ya conclusiones ya establecidas sobre un tema al respecto, ¿sí? Y cuando acudir a una fuente terciaria, pues bueno, cuando consultamos, cuando necesitamos, perdón, consultar rápidamente alguna información de manera resumida, alguna guía muy general o alguna definición que nosotros tengamos sobre algo que nos llame la atención, o cuando simplemente estamos empezando a aprender sobre un tema. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, como conclusión de este apartado de los diferentes tipos de información, para recordar que las fuentes primarias son aquellos tipos de información que nos van a proporcionar la base de la evidencia, ¿sí? Mientras que las fuentes secundarias nos ayudan a interpretar esa información y a partir de ellas nosotros podemos extraer conclusiones confiables y de ahí aplicarlas directamente a la práctica clínica. Entonces, vamos a ver en estas siguientes diapositivas, pues, algunas características de fuentes de información confiable, ya que nosotros, pues, podemos identificar que el artículo que nosotros estamos leyendo, a qué corresponde, si a una fuente primaria, a una fuente secundaria o una fuente terciaria, pues, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué aspectos yo debo de revisar o debo de verificar para ver qué tanto puedo confiar en esa investigación que yo estoy leyendo? Entonces, una de las primeras características que nosotros podemos tomar en cuenta durante este proceso de la lectura crítica de información científica es verificar si el artículo que nosotros estamos leyendo está indexado en alguna base de datos que sea reconocida justo por los criterios que tiene para que ese artículo pueda pertenecer a esa base de datos, ¿ok? Como puede ser bases como PubMed o como Scopus o como Cochrane, que publica o que tiene bases específicamente relacionadas a metaanálisis y que
nosotros sabemos que si la investigación está indexada en esta base de datos, podemos tomar en cuenta que es una fuente o una investigación que al menos pasó por diferentes filtros para poder llegar a estar indexado o poder estar publicado en ese lugar, ¿sí? Entonces, ese tipo de plataformas son plataformas que van a recopilar y que organizan información o publicaciones científicas de diversas disciplinas, no únicamente de nutrición, sino de cualquier disciplina en ciencias de la salud. Y cuando nosotros veamos que un artículo esté publicado en alguna de estas plataformas o esté indexado en estas plataformas, significa que ha sido validado para su inclusión en un repositorio que asegura cierto nivel de calidad y fiabilidad. ¿Ok? Entonces, primer checklist que queremos revisar, pues es que esté indexado en alguna base de datos reconocida. Ahora, el siguiente aspecto que nosotros podemos revisar de una publicación es si la investigación fue publicada en una revista que haya sido o que haya tenido o que tenga un proceso de revisión por pares. ¿A qué me refiero a este proceso de revisión por pares? Bueno, cuando nosotros como investigadores queremos llevar a cabo una investigación y queremos publicar y compartir esos hallazgos con el resto del mundo, pues hay ciertos procesos que se deben de seguir para llegar a ese punto de publicación. No crean ustedes que simplemente es como que pues tengo el artículo, lo mando a la revista y sin ninguna revisión, así se va a publicar. No es el caso, ¿sí? Cuando nosotros queremos asegurar que nuestro trabajo sea publicado en una revista, que podamos tener una retroalimentación en cuanto al diseño del estudio, en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a los métodos que utilizamos, enviamos esos artículos a revistas que tengan esta revisión por pares, que básicamente consiste en que nosotros compartimos la investigación con el editor de la revista y el editor de la revista, a partir de que hace como un escaneo inicial del manuscrito, decide si realmente cumple con el objetivo o con el sentido de la información que se maneja en la revista, en el journal. Y a partir de esto, ¿qué es lo que hace? Envía ese manuscrito, si es que pasa ese primer filtro del editor, envía a un par de expertos en el área de estudio antes de que pueda ser publicado. Entonces, ¿por qué es muy importante este proceso de revisión crítica por un experto en el área? Porque a final de cuentas nosotros vamos a recibir una retroalimentación basada en el diseño metodológico de la investigación, en los resultados, cómo fueron obtenidos, cómo fueron manejados, si el análisis estadístico fue el adecuado, si los procedimientos quedan claros dentro del manuscrito, y eso ayuda bastante para asegurar que el manuscrito pues cumple con determinados criterios de calidad. Entonces, como les menciono, este proceso nos va a garantizar que el artículo cumpla con altos estándares científicos y metodológicos. Entonces, tenemos el segundo criterio, ¿sí? Acuérdense, el primero, que se encuentre indexado en alguna base de datos reconocida. El que sigue, que el artículo haya sido publicado en alguna revista que tenga como dentro de su proceso de publicación la revisión por pares. Eso aumenta la confianza de la información que nosotros estamos leyendo. Otro dato que nosotros podemos considerar y que es muy importante, sobre todo cuando se quiere ver la eficacia de ciertos tratamientos en pacientes o que se quieran ver incluso en estudios no directamente con humanos, sino con animales o incluso ensayos in vitro. Un aspecto muy importante es evaluar que los autores sean transparentes en cuanto si manifiestan tener algún tipo de conflicto de interés. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esta parte del conflicto de interés? Bueno, que muchas de las veces puede darse la situación de que el investigador de una u otra manera tenga algún nexo o alguna colaboración con una industria farmacéutica que esté produciendo determinado fármaco, determinado suplemento, que se esté probando justo dentro del estudio. Entonces, el declarar un conflicto o tener un conflicto de no interés con la investigación, pues señala que los autores ni trabajan para la farmacéutica, ni están recibiendo algún tipo de dinero o están recibiendo algún tipo de estímulo para poder llegar a los hallazgos que están publicando. Entonces, este apartado de la declaración de conflicto de interés, forzosamente y en la mayoría de los artículos, es un requisito que debe de ahí de manifestarse y lo podemos ver a través de las publicaciones
donde los autores declaran, ¿sí?, si existe algún conflicto y si está, ahí mismo declaran, bueno, pues tal investigador en el pasado recibió algún apoyo por parte de una farmacéutica o estuvo trabajando también en determinadas empresas. Y bueno, esto nos da una claridad en cuanto a la transparencia y el contenido de la información que estamos leyendo. ¿Ok? Bueno, ahora, otro punto que nosotros también debemos de tomar en cuenta es que si la revista que nosotros estamos, el artículo, perdón, que nosotros estamos leyendo, no haya sido publicado en una revista depredadora. ¿Y cuál es la definición de esta revista depredadora? Pues bueno, no hay que irnos con la certeza de que todo aquello que vemos publicado es de calidad, ¿sí? O que le vamos a hacer caso únicamente porque dicen, pues está publicado. Pues sí, y sí, hay journals que se dedican justamente a tratar de abarcar manuscritos de investigadores con el fin de publicarlos. Pero en este proceso de ofertarte, porque incluso parecieran ser hasta muy atractivos para el investigador, es de, pues, mándame el manuscrito y te doy respuesta en una semana y no me tienes que esperarte más tiempo e incluso no sigo un proceso de revisión por pares y te garantizo que la tasa de publicación pues va a ser muy elevada si tú me mandas el manuscrito, ¿sí? Entonces, estas revistas de Predadora tienen como determinadas características pues que justo no sigue el proceso de revisión por pares. Y esto es delicado en el sentido de que, como ya comentábamos en unas diapositivas anteriores, este proceso de revisión por pares es importante para poder asegurar o poder tener un estándar de calidad más alto en cuanto a la publicación que nosotros estamos revisando, ¿sí? Entonces, esta revista omiten ese paso, se enfocan más en la obtención de dinero por los derechos de publicación y, como les mencionaba, pues ofrecen publicaciones rápidas de la investigación y puede resultar algo bastante atractivo. ¿Cómo darnos cuenta de que la revista pues, pueda tener esta característica? Hay listas, ¿sí? Como aquí se los menciono, como el Bell's List o el Cabot List, que son sitios en los cuales, por ejemplo, muestran algunas características y te dan recomendaciones, incluso ven como justo listas de journals que ellos han identificado que puedan tener algún tipo de estas características. Entonces, siguiente paso, ¿sí? Tenemos una investigación, queremos revisar dónde es indexada, si hay un conflicto de interés, queremos revisar si no está publicada en un journal que pueda ser considerado como journal depredador y que por lo tanto pudiera estar por ahí sesgada la calidad de la información y sobre todo también que no se declaren o que se declaren los conflictos de interés que pudiera haber de por medio con los resultados. Ahora, vamos al siguiente paso, que es hacer un breve resumen sobre el nivel de la evidencia en la información científica, porque esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si nosotros conocemos cuáles son las características de estos niveles de evidencia, nosotros vamos a poder hacer como un análisis de qué tanta la información nos puede aportar de acuerdo al contexto que nosotros estemos teniendo como objetivo utilizarla. Para ello, hago uso de esta pirámide, que es una pirámide pues, muy utilizada incluso en libros de metodología o de investigación clínica, que es la base del conocimiento en ciencias de la salud o el peso que puede tener la evidencia de las publicaciones, en el cual nosotros podemos observar en la base de esta pirámide que, bueno, encontramos estudios de ciencia básica, ¿sí? Estudios en los cuales no hay humanos involucrados, son estudios que se llevan a cabo en animales con modelos biológicos como pueden ser cultivos celulares o a lo mejor puede ser algún ensayo in vitro, pero que justo este tipo de ensayos de ciencia básica nos van a mostrar cuáles son los mecanismos biológicos que están detrás de los hallazgos que se pueden presentar en los estudios de los niveles más avanzados. El siguiente tipo de estudio que podemos ver pues, son aquellos estudios en los cuales no hay un diseño de por medio. ¿Y cuáles son ese tipo de estudios? Por ejemplo, cuando vemos un reporte de algún caso, o cuando algún experto emite una opinión, o cuando estamos hablando de alguna opinión editorial. Entonces, es muy frecuente, es muy común este tipo de apartados dentro de revistas en los cuales se invita a alguna persona que sea como muy experta en el tema y que justo a partir de esa expertise pues pueda emitir su opinión sobre un tema al respecto.
pero pues hay que considerar que aquí estamos tomando en cuenta lo que esa persona opina sobre ese tema al respecto en la visión o en los antecedentes que él pueda llegar a tener. Entonces, no podemos tomarlo como lo que él está diciendo como el máximo sobre lo que nosotros estamos evaluando. Ahora, la que sigue, siguiendo en la pirámide de la evidencia del conocimiento, tenemos a los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Hay dos características muy importantes en ese tipo de estudios, que son estudios observacionales, ¿ok? Recordando, un estudio observacional es un estudio en el cual no tenemos una intervención sobre una variable que nosotros estemos investigando, ¿sí? Estudios en los cuales únicamente nos limitamos a llegar con los pacientes, a llegar a las poblaciones y tomar registros a través de un instrumento, a través de mediciones bioquímicas, que si los pesamos, que si los medimos, les aplicamos un cuestionario, un recordatorio de 24 horas, etcétera. Únicamente nos estamos limitando a observar, ¿sí? Y aquí los principales estudios en ciencias de la salud, pues tenemos el estudio de casos y controles, que es un estudio en el cual vamos a tener a una población de personas diagnosticadas con alguna característica, alguna enfermedad que queremos evaluar, y vamos a comparar factores de ese mismo grupo, pero con una población control. Eh, Principal rasgo, pues bueno, que son estudios de carácter transversal, es una sola medición, ¿sí? El que sigue, continuamos con el estudio observacional, el estudio de cohorte. Principal diferencia con respecto al estudio de casos y controles es que es de carácter longitudinal, o sea que vamos a tener más de una medición, vamos a darle un seguimiento, ¿sí? Ese tipo de investigaciones, pues son investigaciones que nos aportan un poco más de evidencia en cuanto a la relación de dos variables, porque es como si pudiéramos seguir como un video de algo que nosotros estemos evaluando. Entonces podemos cumplir como más criterios si queremos atribuir causa-efecto a dos variables que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Entonces, el estudio de caso y control nos presenta como una fotografía, es tomar una sola medición. Y el estudio de cohorte es como tomar un video o una serie de fotografías de un evento que nosotros estemos evaluando. Y también podemos evaluar, por ejemplo, grupos que estén naturalmente expuestos a algún factor, cuál es la evolución que tienen con respecto a esa exposición, ¿ok? Pero, recuerdo, de carácter observacional. Ahora, siguiente, podemos tener ya estudios en los cuales no se limita a la observación, sino también parte de una intervención, ¿sí? Y estamos hablando de los ensayos clínicos aleatorizados. Principal característica son estudios que generalmente son prospectivos, hay más de una medición, hay una medición basal previa a un tratamiento o una intervención, hay la aleatorización por grupos y dentro de esa aleatorización representa el tener un grupo control, un grupo placebo, personas que van a estar bajo un tratamiento, bajo otro tratamiento y tratar de comparar cómo se comportan determinadas variables basadas en la asignación de los diferentes grupos. Entonces, ¿por qué tiene un peso más elevado dentro de esta pirámide de evidencia? Porque aquí ya estamos manipulando variables. Aquí ya nosotros ya estamos diciéndole al paciente, vas a tener estas indicaciones, tienes prohibido hacer ese ejercicio, tienes prohibido llevar esta dieta, no puedes llevar a cabo esas actividades, porque eso pudieran ser un sesgo potencial para nuestros resultados. Y continuando, tenemos ahora sí los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, ¿ok? Recordando aquí lo que veíamos al principio, estos primeros, estos tres que les presenté, por ejemplo, los estudios aleatorizados, los estudios de cohorte o los estudios de casos y controles, son estudios primarios. Cuando ya estamos hablando de metaanálisis o de revisiones sistemáticas y de la punta de la pirámide, que es ya las prácticas de guía clínica, estamos hablando ya de fuentes de información secundaria. En ese tipo de estudios, ¿qué es lo que se hace? Pues se encargan de recopilar la información que se genera justo de estos tipos de estudios que vemos en la parte de abajo, de los estudios primarios, ¿sí? Y nos pueden ayudar también, pues bueno, para ya darnos un norte más específico al momento de querer tomar alguna decisión clínica. Muy bien, ahora, considerando esta parte, esta punta de la pirámide que son las guías de práctica clínica, pues bueno, viene la pregunta, ¿cómo es que se construyen esas guías de prácticas clínicas que son utilizadas ya en el entorno directamente en hospitales, en consultas, tanto para la parte de diagnóstico, pronóstico, seguimiento, tratamiento de una enfermedad? Bueno, para la construcción de estas guías en práctica clínica, nosotros podemos hacer uso de diferentes sistemas.
pero el que en los últimos años ha cobrado mucho auge y es de los más utilizados para la construcción de este tipo de guías es el sistema GRADE, por sus siglas en inglés, en los cuales nos ayuda a que estas guías clínicas, si queremos que sean un instrumento que realmente contribuyen a la mejora de toma de decisiones, pues es necesario que aseguremos que el procedimiento de cuáles son los estudios que se van a tomar en cuenta de toda esta parte de la pirámide para llegar a esta parte ya resumida, condensada, directa y objetiva, pues bueno, hay un procedimiento, ¿sí? Hay un procedimiento en el cual ese sistema nos ayuda a evaluar cuál es la calidad de la evidencia que nosotros estamos evaluando, si estamos queriendo evaluar el efecto que tiene un tratamiento sobre alguna variable o algún parámetro bioquímico de fuerza, de peso, etcétera. Y también nos ayuda a ver cuál es la fuerza de la recomendación. ¿Y a qué se refiere con esto de la fuerza de recomendación? Se basa en considerar si, aunque la evidencia puede ser muy buena y el peso de la evidencia puede ser muy bueno, hay que tomar en cuenta también aspectos como, por ejemplo, qué tan plausible, qué tan aplicable puede ser en la población en la cual yo deseo aplicar esa guía clínica. Entonces, el evaluar estos dos aspectos, como es la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación, nos ayuda o nos dicen hasta qué punto nosotros podemos confiar en el estimador del efecto que estamos evaluando de la intervención, qué tan correcto es y hasta qué punto nosotros podemos confiar en que la aplicación de esa recomendación va a conllevar más beneficios que riesgos, ¿sí? Porque aunque podemos tener calidad de evidencia muy buena, posiblemente la fuerza de recomendación no sea tanta porque no puede ser tan aplicable para el contexto o para la población al cual yo lo quiero utilizar. Entonces, ese sistema está padre porque básicamente organiza entre una evidencia alta, moderada o baja o muy baja. Entonces, vaya, nosotros, bueno, cuando se lleva a cabo este procedimiento, ¿qué es lo que se realiza? Un grupo de personas que tengan la intención de evaluar la calidad de diferentes fuentes primarias para construir una guía clínica, un metaanálisis o una revisión sistemática, ¿qué es lo que hacen? Van a juntarse y van a decidir cuál es el sentido o cuál es el propósito que tienen al momento de recopilar esa información y tratar de evaluar la calidad de las investigaciones primarias que van a contemplar estas guías clínicas, clasificándolas en evidencias muy confiables, resultados muy consistentes y que no es probable que cambien en nuevos estudios, o en una clasificación moderada en el cual el efecto es probable, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte o los resultados no son tan consistentes, por los cuales se requiere más investigación, o irse directamente a una clasificación baja, en el cual hay incertidumbre significativa y se necesita mucho más investigación o los resultados son inconsistentes o pueden ser imprecisos. Vamos a ver aquí, bueno, algún ejemplo de cómo es que se asigna este tipo de calidad de la evidencia. Por ejemplo, les mencionaba ahorita, hay una calidad, podemos tener una calidad alta, moderada, baja o muy baja. Y el hecho de que se vayan asignando puntos en esta escala depende de entrada de cuál es el diseño del estudio. Aquellos estudios, por ejemplo, que son ensayos clínicos aleatorizados, van a tener una calidad de la evidencia muchísimo más alta, porque estamos hablando de intervenciones y porque estamos manipulando variables y estamos dando recomendaciones directamente con el grupo de personas que nosotros estamos evaluando. Y aquellos estudios que tienen ya el carácter observacional bajan en cuanto a la calidad de la evidencia. ¿Por qué? Porque se nos pueden ir más sesgos en cuanto a la interpretación final de los resultados. Entonces, hay diferentes aspectos que se toman en cuenta al momento de estar leyendo los artículos vaya, esto va a conllevar si nosotros le damos o le quitamos puntos en esta escala a los estudios que estamos evaluando. Por ejemplo, si encontramos alguna inconsistencia importante, se le quita un punto, ¿sí? Pero se le puede sumar puntos si la asociación que estamos encontrando entre las variables es muy fuerte, ¿sí? O no hay tantos factores de confusión y hay consistencia directa entre las variables que se están evaluando, ¿sí? Por lo tanto, en aquellas escalas donde sea más baja, pues bueno, van a ser aquellos estudios en los cuales hay presencia de más sesgos y que también haya mayor incertidumbre entre la asociación de las variables que se estén evaluando. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? En el cual nos habla
sobre la dieta DASH y la reducción en cuanto a la presión arterial. Entonces, este estudio es una fuente de información secundaria, es una revisión sistemática que llevó de por medio una revisión de metaanálisis, pero que únicamente consideraron ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito de la investigación? Bueno, dijeron, vamos a tomar en cuenta diferentes publicaciones o artículos primarios o fuentes de información primaria, son artículos originales, para tratar de llegar a una conclusión en cuanto a qué tanto se puede recomendar o si recomendar directamente en la práctica clínica este tipo de dietas en pacientes que tengan esta condición. Entonces, para ello, nada más para que se den cuenta todo el proceso que se sigue y que ya cuando ustedes revisan esas guías clínicas, pues vienen ya construidas de un proceso muy extenso de revisión de la literatura, en el cual, fíjense, se hace generalmente por un par de investigadores, de autores, en los cuales se encargan como de recopilar la mayor cantidad de fuente de información posible. De aquí te dice, se juntaron 576 estudios iniciales, ¿sí? Más otras tres fuentes de información. Después de quitar aquellos artículos que hayan estado duplicados por pares, se quedaron con 400. Entonces, a partir de estos 400, se incluyeron criterios de inclusión, de exclusión, en los cuales únicamente se quedaron con aquellos ensayos clínicos aleatorizados que cumplieran con las características para tener una población muchísimo más homogénea y llegar a formar en algún momento dado pues una recomendación clínica más sólida. Entonces, de esos 400 estudios que se consideraron en un inicio, únicamente el tamaño de la muestra final de la investigación fue de 30 estudios. Imagínense el trabajar de tener toda esa cantidad de artículos y de leerlos y de valorarlos y al final quedarte únicamente con 30. Entonces, dentro de la misma metodología de esta revisión y de este metaanálisis, se señala de forma muy puntual como estos dos revisores calificaron, ¿sí?, el grado de evidencia o la calidad de evidencia tomando en cuenta las recomendaciones de la guía Gray. Y cuando había algún desacuerdo entre ellos con respecto al puntaje que se asignaba o en cuanto a alguna, digamos, inconformidad que pudiera haber, si ellos consideraban que había un riesgo de sesgo muy potencial al momento de incluir el estudio, pues se resolvía involucrando a un tercer autor, el cual pues actuaba como referee para ver si el artículo pasaba al metaanálisis o no. ¿Qué concluyen ellos? Dicen, en conclusión, ellos tomaron que la evidencia que ellos consideraron, estos 30 ensayos clínicos aleatorizados, concluyen que la calidad de la información era moderada, ¿sí? Recordando que el tener una calidad moderada, pues hace referencia a que el efecto puede ser probable, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, ¿sí? O que puede haber resultados inconsistentes. Entonces, ellos concluyen, ¿sí?, que la calidad de la información era moderada, tomado en cuenta el sistema Gray, pero que aún así demostraron que el adoptar esta dieta DASH reduce la presión arterial en sujetos con o sin la condición, ¿sí? Y que los resultados sí dan un soporte o soportan el seguir esta recomendación como para guías futuras en hipertensión, ¿sí?, para incluirlas dentro del tratamiento de la enfermedad. Entonces, esto nada más se lo muestro para que ustedes tomen en cuenta que no basta con quedarnos con la lectura de un solo artículo científico tomado de una fuente primaria donde posiblemente el tamaño de la muestra haya sido muy bajo, sino que es necesario hacer uso de información, de fuentes de información secundaria que contemplen tamaños de la muestra más extensos, que contemplen criterios en los cuales autores señalaron o tomaron en cuenta guías para evaluar la calidad de la evidencia que se estaba tomando en cuenta y de ahí llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué herramientas yo puedo tomar o puedo utilizar también para poder calificar o evaluar un poco de la calidad de los artículos científicos que puedo leer? Bueno, hay varias herramientas, pero en cuanto a recomendaciones, pues les puedo recomendar estas, que es la guía CASP o el Prisma, en el cual, por ejemplo, la guía CASP o los parámetros de CASP son como guías estructuradas para poder criticar el diseño metodológico de ensayos clínicos, de estudios de cohorte o de casos y controles. Es decir, se enfoca más en evaluar los criterios de ensayos de fuentes primarias o de artículos originales.
Y ya las recomendaciones Prisma se enfocan más en evaluar la calidad de informaciones o de fuentes secundarias, como puede ser metaanálisis o revisiones sistemáticas, ¿sí? Entonces, ese tipo de guías son como checklists que nos ayudan a cuestionar diferentes aspectos desde la metodología, resumen, título, criterios de inclusión, de exclusión, estadística, etcétera. Y que bueno, aquí me tomé para mostrarles algunos que pueden ser incluidos en ese tipo de ejercicios. ¿Cuáles son las primeras preguntas que nos podemos hacer cuando nosotros queremos evaluar la calidad de una investigación? De entrada, hacer énfasis en cuál fue el diseño del estudio que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Ver si el diseño del estudio que se optó en la investigación es el adecuado para poder responder la pregunta de investigación. Es decir, si se trata de un ensayo clínico, si se trata de un ensayo de cohorte, si se trata de un estudio transversal, si se trata de un caso sin controles, etcétera. Primero identificar esa primera característica del estudio. Ejemplo, si se quiere estudiar la eficacia de una dieta para la pérdida de peso, pues lo ideal sería hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo directamente sobre el paciente y estamos dando recomendaciones y controlando ciertas variables que nos puedan sesgar el resultado. El siguiente aspecto que puede ser muy importante también enfocarnos a darle un vistazo es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y la pregunta es, si el tamaño de la muestra es adecuado para poder garantizar la validez estadística del estudio. Por ejemplo, un tamaño de muestra pequeño puede generar resultados menos confiables debido a un poder estadístico, a que falta un poder estadístico, ¿sí? Entonces, tal vez los resultados o los hallazgos que se presentan en esa investigación con 10 pacientes, 15 pacientes, etcétera, no quiere decir que se demerite el trabajo que se hace al tener tamaños de la muestra pequeños, pero bueno, es importante considerar qué tanto puedo tomar yo en cuenta esa información y ser muy crítico al respecto. El que sigue, si la investigación toma como referencia algún grupo control, ¿sí? Dice, el estudio tiene un grupo control adecuado para poder comparar los efectos de la intervención o incluso cuando no haya una intervención. Si queremos evaluar, por ejemplo, estudios de casos y controles, también vale la pena mucho evaluar si el grupo control con el cual se está comparando el grupo de los enfermos cumple con características muy similares o qué tan homogéneas son las poblaciones que se quieren comparar. Entonces, en un estudio para evaluar si un nuevo suplemento para bajar de peso, pues hay que evaluar si el grupo control recibe el placebo, el tratamiento estándar para poder comparar la efectividad y de ahí tener resultados más específicos o más confiables. Y también considerar diferentes tipos de sesgos. ¿Qué sesgos potenciales hay detrás del artículo que yo estoy evaluando? Y la pregunta principal que puedo hacer es que, ¿de qué forma se han minimizado estos sesgos? Por ejemplo, desde cómo seleccionamos la muestra, cómo se lleva a cabo la intervención, cómo llevamos a cabo las evaluaciones, cuáles fueron las instrucciones, cuáles fueron los criterios de inclusión, selección, eliminación, cuál fue el seguimiento que se le dio, etcétera. ¿Sí? Y también considerar un apartado muy importante que es el hecho de que haya sido revisada la inclusión del protocolo de investigación ante un comité de bioética, que haya sido aprobado, que no haya un conflicto de interés de por medio de algunos aspectos que ya mencionamos al inicio de la plática. La siguiente pregunta, meternos a la parte estadística, ¿sí? Si queremos entrar directamente a la evaluación crítica de un artículo científico, hay que tener nociones básicas de las pruebas estadísticas más utilizadas. Y una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es que si se utilizan las herramientas estadísticas o se utilizaron, perdón, las herramientas estadísticas adecuadas para analizar los datos. Si la prueba de estadística que se está utilizando para probar la asociación o correlación o comportamiento de la variable es la adecuada realmente según la clasificación de la variable que yo estoy estudiando. Por ejemplo, una ANOVA, análisis de varianza, es adecuado para comparar más de dos grupos, mientras que una prueba T como T de Student puede ser útil para comparar dos grupos. Entonces, si yo tengo esos conocimientos básicos de cuándo se puede usar una y cuándo se puede usar otro, cuándo se debe usar, mejor dicho, pues eso me va a dar también mucho mayor visión al momento de estar leyendo el artículo y ver si realmente se utilizaron las herramientas adecuadas para el análisis de la información. La que sigue, esa es una pregunta muy importante y va relacionada a la parte anterior. Yo hago una evaluación estadística, pero ¿qué va más allá de la estadística? ¿Sí? No únicamente evaluar que haya una asociación o que el valor de P haya sido menor de 0.05, sino que realmente, si realmente la asociación estadística que yo estoy evaluando lleva de por medio una significancia clínica, ¿sí? Entonces, aunque el estudio
pueda mostrar que cierta intervención tenga un impacto estadístico, estadísticamente significativo, pues bueno, la siguiente pregunta es valorarme, bueno, ¿y esta diferencia es como lo suficientemente grande para que tenga una importancia en la práctica clínica o que se observe una diferencia muy real entre los grupos que yo estoy evaluando? Entonces, eso también es una cuestión que debemos de considerar. La otra, que la conclusión que se presenta en el artículo, pues realmente esté acorde a los objetivos del estudio y a lo que se hizo. Muchas de las veces algunos estudios pueden llegar a ser como muy rimbombantes en cuanto a las conclusiones que sugieren, ¿sí? Y les pongo aquí un ejemplo. Dice, si un estudio muestra que alguna dieta, perdón, baja en carbohidratos, tiene un efecto mínimo sobre la pérdida de peso, yo no puedo concluir que esta dieta es altamente eficaz, ¿sí? Y esto va muy de la mano con los puntos que les comentaba en la diapositiva anterior. Y por último, sí, la generalización. ¿Qué tanto se puede extrapolar la información de esa investigación en cuanto al contexto que a lo mejor yo lo quiero aplicar o yo estoy tomando como referencia para alguna investigación? Entonces, la pregunta sería, si el estudio tiene limitaciones que podrían afectar la extrapolación o la generalización de los resultados a otras poblaciones o a otros contextos. Por ejemplo, si una dieta para reducir la hipertensión solo incluye participantes de una edad avanzada, pues la pregunta sería, ¿estos resultados realmente pueden también aplicarse para población más jóvenes o incluso para personas de otras etnias o de otros países o de otras regiones o con otro tipo de estilo de vida o factores ambientales? Y no quedarnos con la idea de que el hallazgo de esa pequeña comunidad o esa pequeña población, pues puede ser como muy extrapolable para todos los contextos. Ahora, cierro la plática con estos que son algunos ejemplos de errores comunes que podemos tener en este proceso de la evaluación de la evidencia. Y el primero de ellos es confundir correlación con causalidad o asociación con causalidad, ¿sí? Si nosotros estamos evaluando alguna investigación que encuentre que dos variables se asocian o se correlacionan, no quiere decir que en efecto una es la causa de la otra, ¿sí? Ejemplo, dice, un estudio encuentra que las personas que consumen más café tienen menos riesgo de tener Alzheimer, pues bueno, el error aquí sería asumir que el café previene la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues puede haber otros factores que pueden sesgar la investigación, como puede o que no pueden ser tomados en cuenta, como el estilo de vida, la genética, factores ambientales, antecedentes familiares, etcétera. Y por lo tanto también se necesitaría un ensayo clínico para poder demostrar causalidad, ¿sí? Para ver qué tanto afecta o influye el manipular una variable sobre otra. Y es un error muy común al momento de que estamos haciendo literatura de este tipo. Otro, confiar en estudios con muestras pequeñas, ¿sí? Como les mencionaba, no se demerita el hecho de que muchas de las veces, porque estamos hablando de enfermedades o condiciones que sean muy raras o que a lo mejor batallamos para conseguir el tamaño de la muestra adecuado que nos gustaría, pues un estudio con 15 personas, por ejemplo, nos puede mostrar que una nueva dieta baja en carbohidratos puede mejorar el metabolismo. El error sería asumir que esto es aplicable para toda la población. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad detrás de esto? Que las muestras pequeñas tienen muchísimo más riesgo de que esté sesgada la información o los resultados y por lo tanto puede haber una falta muy importante de que los resultados puedan representar un contexto más general de a la población. Y también algo muy importante que incluso se considera dentro de los ensayos, es un indicador que va dentro de metaanálisis y revisiones sistemáticas, es el sesgo de publicación, ¿sí? Donde muchas de las veces solamente vemos aquellos estudios que tienen algún efecto positivo. Entonces, puede darse el caso o el escenario en el cual existan 18 estudios sobre un suplemento, en el cual, perdón, 10 estudios sobre un suplemento, del cual estos 10 estudios, pues únicamente dos muestran tener algún tipo de beneficio. Y esos estudios son los que llegan a publicarse. Pero entonces, ¿qué pasa con los 8 restantes? No se publican porque tal vez no encontraron el efecto que el investigador deseaba. El error aquí es asumir que el suplemento en verdad es efectivo, ¿sí? Porque la realidad es que hay más investigaciones que se han llevado a cabo y es más aquellos hallazgos que demuestran el efecto contrario de lo que puede estar publicado. Entonces, la realidad aquí es que debemos de revisar metaanálisis, enfocarnos en este parámetro que se incluye dentro de ese tipo de revisiones, en los cuales se trate de incluir todos los estudios disponibles sobre un tema que se trate dentro de la publicación. Ahora bien, ya para concluir y cerrar con la ponencia, hay algunas recomendaciones finales. Eh, Tomando en cuenta los primeros puntos, prioricen buscar en fuentes confiables de información, ¿sí? Asegurarse de recurrir a bases de datos que estén indexadas, como algunas que les mencioné,
y que el proceso si el artículo que yo tengo en mis manos, irme a la página editorial, al journal y ver cuál es el proceso de publicación de ese artículo. Y ahí me voy a dar cuenta, voy a verificar yo si hubo una revisión por pares, me voy a dar cuenta cuál es el tiempo promedio de respuesta para las investigaciones, me voy a dar cuenta el factor de impacto que puede llegar a tener, me puedo dar cuenta de qué tanto se citan las publicaciones de los artículos que están adscritos a ese journal, etcétera. Y eso también es un criterio muy importante de calidad, que me ayuda para pues, tener con mayor confianza, mayor certeza la investigación que yo estoy leyendo. Otro, evaluar la calidad metodológica. Y es muy importante para generar este hábito de generar una buena calidad metodológica, hacer el ensayo de tomar como estas guías, como la puede ser la guía Prisma o CASP, y hacer estos checklists de preguntas sobre lo que estamos leyendo sin únicamente leerlos, porque sí. Y como dice aquí, no solamente mirar los resultados, sí, porque los resultados nos pueden llamar mucho la atención, pero irnos a la otra parte, ¿sí? Y profundizar también en la metodología del estudio, que muchas de las veces se puede dejar de lado. Y también es importante considerar cuál es qué tan aplicable a nivel clínico es el estudio que yo estoy evaluando. Si los resultados del estudio, pues no siempre pueden generalizarse a todos los pacientes, y también, como les mencionaba, ser muy críticos en cuanto a lo que yo estoy leyendo, qué tanto aplica a la población a la cual yo tengo intención de hacer alguna intervención, ¿sí? Y por último, cierro con esto, pues el mantenerse siempre actualizado y reflexivo, ¿sí? Ser muy crítico en cuanto a la lectura científica que estamos llevando a cabo, cuestionar todo lo que vemos publicado y recordar que la ciencia está en constante evolución. Entonces, día a día se genera nuevo conocimiento científico, se van actualizando nuevas prácticas, se van actualizando, se van generando incluso pruebas diagnósticas, tratamientos, etcétera, y asegurarse de que esta lluvia de información que nos llega por todos lados, pues tenga esta evidencia sólida, tenga un control de calidad muchísimo más elevado, y es importante considerar siempre nuevas investigaciones que se puedan adaptar dentro de la práctica. Y pues bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor por su increíble ponencia y damos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos o ponerlas directamente en el chat para que el doctor las pueda contestar. Ahí está, ¿sí, no? Ahí está. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que estuvimos platicando hoy por aquí. Igual si tienen una duda en específico, la pueden dejar en el chat o que el doctor nos pueda pasar sus datos para que se la puedan hacer llegar. Sí, Sí, claro que claro que sí. sí. Ahí por ahí les puedo compartir, nada más que no lo incluí dentro de aquí de la presentación, el correo electrónico, pero sí se lo pueda hacer llegar aquí a Paola. Y si hay alguna duda al respecto de los temas que estuvimos comentando por aquí, pues con toda confianza se puede hacer alguna retroalimentación o contestar alguna pregunta. Por parte del Colegio de Nutriólogos y del Comité de Enseñanza, damos como terminada esta sesión. Le agradecemos al doctor Juan por su increíble ponencia y que estén atentos a nuestras redes sociales porque esta sesión se va a quedar grabada. Ya nos llegó otro comentario, pero igual agradeciendo. Y también va a haber nuevas colaboraciones con el equipo de investigación para que también lo puedan estar tomando en cuenta. Les agradecemos su participación. Gracias.